Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Ya estamos comenzando nuestro programa. Hoy vamos a hablar de dos temas muy interesantes. Uno tiene que ver con la posibilidad de invitar a un niño que forma parte de alguno de los hogares de nuestra ciudad o de nuestra provincia a pasar las fiestas en familia. Nos van a explicar que es totalmente con fines recreativos, no con fines de adopción, pero vamos a entrarnos un poco cómo es y cuáles son los requisitos que debemos cumplimentar. Nos va a visitar la doctora Analía Monzón. Ella es presidenta del Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia y directora general de la Mujer y la Familia. En un ratito vamos a estar abordando este tema. Vamos a hablar de lo que nos dejó el G20, por qué era tan importante que se realice en la Argentina. Yo sé, usted escuchó muchísimo el abordaje de los distintos medios de comunicación, pero también hay mucha gente que no vive pendiente del movimiento político internacional y que estaría bueno poder traducirlo y bajarle la información precisamente a usted que está en su casa y que quiere enterarse de por qué y qué nos deja como posibilidad de la Argentina el hecho de haber tenido a los líderes del mundo aquí en nuestro país. Lo vamos a hacer de la mano del análisis del periodista Alberto Medina Méndez, en minutos nada más. Comenzamos con el programa, lo hacemos de esta manera, con actualidad, como siempre. Estuvimos en los esteros de Liberá, en Pellegrini, inaugurando el enripiado de la Ruta 40 hacia el norte de Colonia Carlos Pellegrini, pero que se conectan a la Ruta 41. Ahora estuvimos inaugurando la Ruta 147, son 35 kilómetros de ripio, también la Ruta 42 con 15 kilómetros y bueno, comprometiéndonos para hacer más ripio, visitando el Colegio Favaloro, un colegio rural de personal único, donde nosotros vemos toda la fuerza que le ponen los docentes correntinos a esta aula que hace de maestra de jardín, primero, segundo, tercero, hasta que puedan egresar, pero que están haciendo patria en los lugares alejados de nuestra provincia. Así que un gusto, un placer estar acá. Bien, en lo que respecta a Pellegrini, no solo se inauguró la Ruta 40, sino 50 cuadras también para los habitantes de allí. Sí, estuvimos en el ejido municipal, donde estuvimos inaugurando 50 cuadras de ripio, así que nos comprometimos a hacer la totalidad de Colonia Carlos Pellegrini con el ripiado. Sabemos que es necesario que nosotros le demos todo el apoyo ahora que se creó el Parque Nacional Liberá y que ese Parque Nacional va a ser uno de los emblemas que tiene Corrientes, que se están sumando 150.000 hectáreas a nuestro parque que tiene 450.000 hectáreas, que es una gran extensión, una gran reserva de las más grandes de Sudamérica, 700.000 hectáreas para el cuidado del medio ambiente y de la flora y la fauna. Así que es un placer haber estado ahí en esa localidad tan linda, ese cielito azul de Pellegrini, así que fue un gusto. Bien, usted remarca la importancia del Fondo de Desarrollo Rural, pero en este marco también siempre hace hincapié el aporte de la provincia por encima de esta herramienta. Sí, nosotros estamos trabajando, estamos invirtiendo en materia de infraestructura de caminos muchísimo más de lo que aporta el Fondo de Desarrollo Rural por cada peso que aporta el fondo, es decir, el impuesto de los productores, el impuesto inmobiliario rural. Nosotros estamos aportando 3 para llevar adelante estas obras, así que vamos a seguir con estas realizaciones y estamos completando ya los primeros 1.000 kilómetros de ripio y vamos a seguir trabajando de este modo. Bien, por último, usted remarcaba también en su alocución la importancia de la modernización en las escuelas, no por eso el ripio también a la vera de cada establecimiento educativo. Sí, está el ripio en cada establecimiento educativo que permiten la conexión y la salida del producto de la producción primaria, pero también produce la posibilidad de que se puedan llegar a las escuelas, a los centros de salud y por supuesto estamos haciendo una inversión muy grande para que todos los establecimientos rurales puedan tener acceso a internet y lo estamos logrando. ¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz.
Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper, porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. Y hay muchas familias que les gustaría poder incorporar miembros nuevos a su entorno. Hay muchas familias, muchas parejas que no han tenido la bendición de tener hijos y que pueden invitar a niños que están en situación de riesgo, que están viviendo una etapa difícil en su vida, a ser parte de la mesa de Navidad o de Año Nuevo. Hablábamos en los programas acerca de lo importante que es poder tener una mirada solidaria, inclusiva. Vamos a hablar sobre este tema. Ya está con nosotros la doctora Analía Monzón. Ella es presidente del Consejo Provincial de la Niñez y la Adolescencia y Familia y directora general de la Mujer y Familia. Ella preside el COPNAF. Ya está con nosotros. ¿Qué tal? Bienvenida, doctora. Hola, Miriam. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Recién hablábamos acerca de, en esta introducción que intenté hacer, de tener una mirada solidaria e inclusiva, y ustedes tienen una propuesta muy interesante. Sí, en este momento, justamente días festivos, como vos decís, estamos invitando a todas las familias de la provincia de Corrientes a que participen con nosotros en apoyo a los niños, a fortalecer, a apoyarlos en cuanto a sus emociones y sentimientos, a trabajar esa parte que es por ahí la que más se motiva en esta fecha. Estamos hablando de niños que están institucionalizados en los diferentes hogares dentro de la capital y fuera en el interior, como ser Santo Tomé, Mercedes, Goya. Tenemos niños institucionalizados y adolescentes. ¿Cuál es el objetivo? A través de un programa, Familias Recreativas, se llama este programa, que es a través del Ministerio de Desarrollo Social, donde se convoca a la comunidad a ser parte, invitando a un niño o un adolescente a ser parte de una familia. No tiene fines adoptivos, es justamente recreativo. Perfecto. O sea, invitamos a los niños, digo invitamos porque se toma en cuenta la opinión del niño al momento de presentar la familia o si ellos quieren ser parte de esa cena navideña o Año Nuevo. Van, comparten con la familia, tienen un momento emocional y distinto al que lo viven todos los días en una institución y después vuelven al hogar. Tenemos la función de tíos. Esa Bien. sería la función. Nos llevamos, compartimos, disfrutamos con el niño, ponemos nuestro granito de arena como comunidad en colaborar a que este niño sobrelleve las situaciones por las que está pasando, porque pasan un montón de situaciones. Detrás de una sonrisa o de un ojito brillante hay muchas situaciones que Mucha por historia, eso, ¿no? mucha historia que todos tenemos que ser parte a fortalecer sentimientos. Ahora, Analía, ¿cuáles son los trámites con los que se debe cumplimentar? Bueno, lo que estamos pidiendo, requisitos, es certificado de domicilio, certificado de buena conducta de todos los mayores integrantes del grupo familiar donde va a ir el niño. Perfecto. También fotocopia del DNI de los solicitantes, quienes van a llevar al niñito.
y después pasarían por una entrevista con el equipo psicológico. Bien. Donde se puede hacer y un pequeño y no molesto, digo yo, informe socioambiental, donde va a visitar un asistente social, ver el grupo familiar. También hay que establecer ciertas conductas porque hay niños más sensibles, entonces también hay que poner al tanto a la familia, porque acá se trabaja con el niño y con la familia. Perfecto. Los sentimientos de la familia y dejar bien en claro la función del programa, porque también tenemos que tener en cuenta que motiva emociones y que no sea confuso. No es adoptivo. Tanto para el niño como exacto, para la familia. Exacto. Que no haya confusión en cuanto a la adopción. Por eso quiero volver a reiterar. No son con fines adoptivos, es únicamente recreativo. Perfecto. Ahora, ¿el niño por cuántas horas está fuera? ¿Cómo es el sistema? Bueno, la idea es que la familia proponga una actividad o qué es lo que va a hacer con el niño a cual lo va a invitar. Sí. Se deja sentado y dependiendo de las opiniones o los consejos de la psicóloga se verá el tiempo que ese niño necesita estar vinculado con una familia. Se puede ir trabajando de a poquito, después la familia lo puede volver a invitar, pero hay que ver cada situación particular cuánto tiempo. Se puede estar sábado y domingo, o sábado y vuelven a dormir al hogar, o pueden quedarse a dormir en la casa, siempre previo a todos los controles debidos, y regresarlo el lunes a la mañana o el domingo a la noche. Por eso te digo, cada caso es particular y manejando los sentimientos y las ansiedades de los niños también. Sí, porque estamos hablando de mucho contenido de ansiedad. Ahora, ¿cuántos niños en nuestra provincia están en esa situación? Y mira, en este momento estamos teniendo alrededor, dependiendo de cada hogar, porque tenemos dividido los hogares en edades, sí. De chiquito estamos hablando de 20, entre 45 días, 22 te podría llegar a decir como para ser más exacta, entre 45 días y 7, 8 años en el de niñas. Sí. Después tenemos 23 en el de varoncito, en el que van desde la edad de 7 a 13 años, 14 cumplidos porque pasan al hogar Miguel Magone, que es preegreso, es de adolescentes, varones, que ahí tenemos 16 adolescentes, con todo lo que implica la situación de un adolescente, y de niñas, que es adolescentes, que va desde los 14 también hasta los 18. Por eso son preegresos. Y madres adolescentes con niñitos en ese hogar que es el Laura Vicuña. Sí. Estamos teniendo 22, 23 niñas. ¿Esto chicos. Solo en Corrientes Capital? En Corrientes Capital. Después tenemos en Santo Tomé, que estamos alrededor de 28 chicos, mixto. Ese hogar es mixto entre adolescentes y niños. Y en Goya, que es a través de una fundación que también que tienen su hogar y compartimos con ellos. Ahí en Goya tenemos un poquito menos, 10 chicas. Ahora te consulto una cosa, porque recién se estableció muy bien la diferencia entre esta invitación, que es con fines recreativos y no con fines de adopción, pero hay muchos padres o muchas parejas que les gustaría poder adoptar a un niño y sabemos que en muchas situaciones los trámites son muy engorrosos y pasa mucho tiempo para poder lograr este fin. ¿Se está capacitando? ¿Cuáles son los avances que hay con respecto a este tema? Sí, justamente esta es la invitación que también les queremos hacer ahora. Vas a tener la primicia en la tele. El 13 de diciembre se está haciendo una capacitación, una jornada de concientización para todas aquellas personas que tienen la intención de adoptar y que tienen que empezar a hacer su legajo. Perfecto. Y aquellas que ya están inscritas en el Registro Único de Adoptante, el RUA, que lo hacen a través del juzgado. ¿Qué pasa? ¿Por qué la capacitación? Porque hay que volver a concientizar a cuáles son los fines, qué es lo que una pareja o persona sola que pretende estar inscrita debe tener en cuenta. También ver si hay posibilidad de otras opciones, porque por lo general es entre 45 a 5 añitos.
Esos son los niños que más... Y la mayoría de las parejas piden, y por ahí tenemos el de 7, el de 8, el del 10, el adolescente. Entonces por ahí volver a refrescar ciertos requisitos, ciertos párrafos de alguna que otra UNICEF. Quién sabe si la pareja no va y vuelve a replantearse o lo vuelve a pensar y tiene otra mirada de la cuestión. Son situaciones muy complejas, la cual la estamos trabajando con el Poder Judicial, estamos preocupados para ver si se cambia este paradigma de que solo sea esa franja etaria y que se pueda abrir un poquito la visión y el corazón para otras edades. Esta capacitación es en conjunto con el Superior Tribunal de Justicia, el doctor Chaín nos va a acompañar, la asesora de Bellavista, la doctora Chite, y todo el equipo que lleva a cabo la elaboración de los legajos, que es la Dirección de la Niñez y la Familia dependiente del Ministerio a cargo del licenciado Santa María. Ahora, doctora, ¿cuál es el destino de los niños una vez que tienen 7 años y que no ya precisamente para romper este paradigma y que para poder crear un poco de conciencia? ¿Qué pasa con el niño que ya es un poco mayor? ¿Cuál es el destino de su vida si no es adoptado? No, siempre se trabaja para la adopción, para generar estas concientizaciones desde al ser un registro único adoptante y nacional, podemos tener la participación de otras familias, de otros registros de San Juan, Córdoba, que por ahí más piden y tenemos acceso. Siempre está la posibilidad de que sean adoptados. Nunca se pierde la esperanza porque son chiquitos, porque todos tenemos esa esperanza de que las familias quieran un niño en su hogar de esa edad. Entonces nunca se pierde la esperanza, no se trabaja para la desilusión, sino al contrario. Y bueno, y también se trabaja para no perder la esperanza de que hayan familias y también para ir formándolo en el caso de no existir la posibilidad. Pero siempre por una ilusión, no una ilusión, sino que una realidad de ellos. Puede ser por este sendero o puede ser por este otro. Ahora bien, también quiero aclarar porque siempre se habla de que los hogares, hay muchos niños y hay tantas familias que quieren. No todos están en situación de adoptabilidad. Eso es importantísimo. Exacto, por eso te quiero comentar. Para ir ya viendo por qué y no desilusionar a la familia. No todos los niños están en situación de adoptabilidad. Si bien estamos con 20, 22, la cifra que te he dado, no todos, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Se trabaja, estos niños llegan a los hogares con una situación particular, vulneración de derechos, que puede ser intrafamiliar, por lo general está siendo intrafamiliar, o alguna vulneración que no estamos hablando de abuso y demás, que es dentro de las vulneraciones, pero puede ser una mamá que por ahí les falta refortalecer los lazos o los vínculos maternos, que hay que ayudarla. Y mientras tanto este niño en ese hogar puede estar siendo vulnerado y en riesgo. Entonces por eso se dispone que vaya al hogar. En ese transcurso de tiempo, esa situación del niño tiene que restablecerse. ¿A través de qué? Del trabajo de todos nosotros y en conjunto, y por eso pedimos la colaboración también de la comunidad. Para ayudar a esta mamá o papá o esta familia, para que el niño vuelva. Se prioriza siempre el vínculo familiar. Familias extensas, familia de origen, tíos, abuelos, estamos hablando hasta de padrinos, referentes afectivos, vecinos que quieren ayudar. Entonces se prioriza que el niño mantenga su centro de vida. Los vínculos afectivos es muy importante para la crianza del niño. A partir de ahí, si se hace un trabajo elaborado y no surge una familia extensa, no hay un referente afectivo, bueno, se empieza a trabajar para solicitar la situación de adoptabilidad. Y ahí se trabaja otra vez con el Poder Judicial en pos de que proceda la adopción. Pero por eso te digo, no es que todos los niños que estén quieren decir que están habilitados a la adopción. No. Primero se trabaja para la vinculación y el restablecimiento del derecho en el seno de la familia. En el caso de que ya no se pueda restablecer, Exacto. Recién pasa adoptabilidad. Recién pasa situación de adopción. Y ahora, doctora, ¿cuánto tiempo puede demorar? ¿Cuánto tiempo le dan como opción a que esa madre pueda tener y cambiar esa mirada hacia su propio hijo?
Y bueno, porque, discúlpeme la pregunta, porque en muchos casos, y he conocido algunos, de que el niño estaría en situación de adoptabilidad, pero después a último momento la madre biológica decide que no, que lo quiere tener, y esa familia o esa pareja que estaba a punto de adoptar ve descartada esa posibilidad. sí. Sigue ocurriendo, pues esto fue hace varios años atrás. No, una vez la situación la pedimos desde el órgano administrativo, que es el consejo. Ahí pasarían, en cuanto al proceso, solicitamos la situación de adoptabilidad porque ya se trabajó con la familia, y ahí saldría recién la sentencia de desamparo o la sentencia para habilitar. Entonces, hasta ese momento podemos seguir, o aparece, como decía, algún familiar que se enteró de la situación, que nosotros estábamos en desconocimiento, entonces se podría ver. Ahí ya queda pura y exclusivamente de la opinión y viendo el análisis de los señores jueces. Sí, es competencia compartida, nosotros podemos opinar, pero ya vamos a pasar al ámbito judicial, propiamente dicho. Perfecto. Pero en algunas situaciones, viendo y antes qué situación y vincular al niño con otra familia, siempre tiene prioridad la familia de origen. Tiene prioridad la familia de origen. Pero una vez que se determina la sentencia, también se protege a la familia que ya se empezó el vínculo de adopción con el niño. Ahí ya, cuando empieza el vínculo de adopción entre la familia elegida y el niño, ya no va a haber vuelta atrás, porque está muy bien trabajado como para llegar a ese pasito, que también tenemos que tener en cuenta que estamos con una familia con mucha ansiedad, con muchas ganas. Entonces se ve de los dos lados, desde el niño y desde la familia se trabaja. Qué bueno. Qué bueno, porque se humaniza mucho este tema, que es muy difícil de abordar. Realmente es muy difícil de abordar, de tratar y de definir, ¿no? Vamos a recordar entonces, ¿dónde se tienen que inscribir las familias que quieran poder agasajar a los niños y darle la oportunidad de vivir una Navidad, un año nuevo, con fines recreativos en familia? Bueno, se pueden dirigir a las oficinas del Consejo Provincial de la Niñez, que está por la calle Madrid 57, ahí donde está todo el centro del Ministerio de Desarrollo Social. También se pueden acercar a los distintos hogares, Tía Amanda, Domingo Sabio, Laura Vicuña y Miguel Magone, que están en la capital, o a través de Facebook pueden hacer las preguntas que necesiten, ya ir viendo si concretamos alguna visita o alguna entrevista previa y llevar las documentales que ya previamente te dije. Así que hasta el 17 estamos recibiendo todas las documentales, y ahí empezaría, ya están las chicas, las psicólogas están con, la verdad que se viene haciendo un buen trabajo, y muchas personas, hay muchas familias interesadas. Hay muchísimas personas interesadas, se fueron a inscribir y se le va haciendo los socios ambientales y se le va poniendo bien en conocimiento cuál es la función del programa. Perfecto, doctora, un placer, gracias. Ojalá que podamos tener la posibilidad de seguir charlando sobre este tema, sobre todo cuando estén las capacitaciones para los padres adoptantes, poder hablar un poco más acerca de esto, me parece muy interesante. Bueno, no te dije dónde va a ser la capacitación del 13, perdón, eso se me escapó. Va a ser en el 9º piso, en el área de capacitaciones del Poder Judicial, a las 17 horas. Arranca. ¿Recordamos la dirección? San Juan y Pellegrini, si no me equivoco. No, San Juan y 9 de Julio, el Poder Judicial, el edificio del Poder Judicial, en el 9º piso. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Nos vamos a la pausa, volvemos enseguida en un segundo nada más. Vamos a estar dialogando con el periodista Alberto Medina Méndez. Vamos a tener ya el análisis de lo que nos ha dejado el G20, del cual tanto se ha hablado. En un ratito vamos a estar con este tema. No se vaya, ya volvemos.
Con la nueva promo de Tarahui, podés ganar una moto y muchos premios más. Encontrá el cupón ganador adentro de los paquetes de Tarahui. Porque con Tarahui, tomás mate, tomás té y no tomás más colectivo. Promoción válida en la presente ciudad, sin obligación de compra. Bases y condiciones disponibles en locales adheridos o llamando al 0800-333-0513. Como desde 1890 nosotros cuidamos nuestra cerveza, te pedimos que vos la cuides paso a paso al servirla. Empecemos con los barriles. Los barriles se guardan en un lugar fresco. Nunca dejes pasar más de 7 días después de pinchado el barril. Mantener las líneas de las choperas limpias. Cada 21 días pasaremos a sanitizarlas. El vaso limpio, cristalino y enfriado antes de servir. Inclina el vaso a 45 grados con mano firme. El vaso no debe tocar el pico. Dije, el vaso no debe tocar el pico. Comprobar que la espuma del chop sea de 2 dedos exactos para proteger los sabores y aromas de nuestra cerveza. Entregar bien frío, 2-3 grados, para que se pueda disfrutar su sabor suave y refrescante. Así se sirve el verdadero chop. Así se toma el verdadero chop. Ya pasó el G20, se habló durante todo este año acerca de todos los movimientos, las reuniones previas, el G20 de mujeres. Hubieron muchas reuniones. Finalmente los líderes mundiales estuvieron en la Argentina y por lo que pudimos ver en los medios, todos se fueron felices y contentos. Ahora bien, ¿cuál es la posibilidad clara que le deja a nuestro país? Lo analizamos juntos con el periodista Alberto Medina Méndez. Ya le damos la bienvenida. Hola Alberto, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, como siempre, Miriam. Mucho se habló del G20. Sí, se habló mucho y por supuesto hay análisis para todos los gustos, ¿no? Algunos por supuesto dicen, bueno, esto no sirve para nada, otros dicen esto es una bisagra en la historia argentina. Bueno, habrá que sacar un poco de cada cosa en esto. Tal vez lo primero es decir de que en la historia argentina nunca se dio una reunión de estas características y es muy probable que no se vuelva a dar, porque claramente con más de 170 países en el mundo hoy es muy difícil que le pegue la vuelta por lo menos en este siglo, con lo cual es un hecho relevante, no lo vamos a volver a vivir probablemente nosotros y por lo tanto tiene una significación trascendente. Por otro lado, claro, el G20 no deja de ser la reunión de los líderes más importantes del mundo. Ahí se reúnen más del 75% del Producto Bruto de la Tierra, se reúnen casi el 60% de la población del mundo. Es decir, estamos hablando de líderes de países que tienen mucha gravitación. Un poco, algunos lo decían un poco en broma, un poco en serio, los dueños del mundo. Y en ese contexto que hayan venido a la Argentina deja un montón de saldos interesantes. Por ejemplo, que muchos de estos líderes no conocían a Argentina. Muchos diplomáticos que vinieron varios meses antes a la Argentina a discutir, ir trabajando técnicamente lo que fue el documento final, tampoco conocían la Argentina y se encontraron con un país, bueno, con sus luces y sombras, ¿no? Antes no estábamos ni siquiera en el mapa, por decirlo de otra manera. Perfecto. Porque claramente la mayoría de los países desarrollados no tiene una mirada puesta en países como los nuestros. En general, la mirada está puesta en los países muy desarrollados y eventualmente en las problemáticas generales del resto del planeta, entre los cuales aparece Argentina como un país hoy emergente, pero que está en una larga lista de países junto a otros y no requiere demasiada atención para un líder alemán, francés, inglés, ruso, chino o americano. Tampoco hay que hacerse la ilusión de que después de esa visita mágicamente nuestros problemas se solucionan, van a llover inversiones ni nada que se le parezca. Eso tampoco va a suceder. Hay muchos memes que circulan sobre ese tema. Claro, tampoco va a suceder, pero claramente es un paso en una cadena de secuencias, de hechos políticos, que por supuesto que ayuda, porque te pone en la vidriera, por ponerlo en una figura clara para todos, ¿no? O sea que yo creo que en ese sentido ha dejado un saldo positivo y además, bueno, también la satisfacción de saber de que no tuvimos mayores inconvenientes con los temas de seguridad, que es una pata débil de nuestra República Argentina, y que una semana antes habíamos tenido un incidente por un evento futbolístico que no debería haber sido una tragedia,
y se convirtió en un hecho, digamos, que fue noticia de todo el mundo también. Ahora lo desglosamos. Todo este G20, toda esta reunión, tuvo una serie de pasos preliminares que inclusive incluyeron a Corrientes. Así es, tuvimos la posibilidad de tenerlo al Sherpa aquí en la ciudad de Corrientes, visitando, si no tengo mala memoria, en el mes de junio, y de alguna manera compartió lo que iba a ser un poco la agenda, ¿no? La agenda de discusión. Hay que entender que la mayoría de los temas se resuelven en un ámbito diplomático, cerrado. La agenda, entre comillas, de los temas que se iban a discutir en el G20 ya estaba armada con mucha anticipación, y lo que finalmente había que discutir era un poco la redacción del documento, que era la que tenía que tener, entre comillas, alguna cuota de consenso. Para Corrientes era importante, como lo es para toda la Argentina, porque nosotros tenemos uno de los temas que encaró el G20, que es la famosa sustentabilidad alimentaria. Esto es la posibilidad de que el mundo siga creciendo a un muy buen ritmo en términos de población, como lo viene haciendo en los últimos 100 años, y que exista la posibilidad material de que ese mundo pueda ser alimentado. Y donde Argentina juega un rol clave, y América Latina en general, porque claramente nosotros somos proveedores de alimentos y alimentamos a más personas de las que eventualmente viven en estas tierras, con lo cual somos, digamos, una parte importante de ese eslabón en el que los países desarrollados pueden crecer en la medida que los países emergentes, como el nuestro, por ejemplo, pueden proveer alimentos. Así que para nosotros era importante, ¿no? ¿Podríamos volver a ser el granero del mundo como lo fuimos en alguna oportunidad? Esa es un poco la idea, y me parece que Argentina lo puede hacer, lo viene haciendo a su manera. América Latina lo está consiguiendo. Y claro, el debate era, bueno, justamente si se pueden levantar los niveles de productividad, si se puede hacer de una manera amigable con el medio ambiente, si se puede conseguir este tipo de avance, la famosa cuestión de la modernización y robotización del sistema productivo, que también nos va a llegar. Así que me parece que para la agenda argentina este era un tema importante, y el documento final así lo expresa. No era el tema más polémico ni problemático en la discusión entre los grandes países del mundo. Recordemos que este G20 en realidad bien podría ser un G2, digamos, porque claramente China y Estados Unidos manejan más de la mitad de esa significación que tiene el G20, y por supuesto también estaban muchas miradas puestas en ver si había o no sintonía fina entre los líderes más importantes del mundo, ¿no? Particularmente Estados Unidos y China. En segundo lugar, Alemania y Rusia, que son países que siempre están ahí en tensión, ¿no? Además, porque tuvimos personajes complicados también visitándonos, exactamente, el caso de Arabia Saudita y algunos otros más, ¿no? Me parece que lo interesante de lo que deja el G20 es que abre una puerta de discusión de la política argentina y continental, que tiene que ver con generar acuerdos de mediano y largo plazo, las famosas políticas de Estado que tantas veces hablamos, y que el G20 un poco obliga, porque nadie puede ir en una dirección demasiado diferente a la que se viene acordando, porque es lo razonable para el mundo, porque es lo razonable para Argentina, porque les genera oportunidades. Para mí un dato de color negativo del G20 ha tenido que ver con las conclusiones en torno al comercio internacional. Fue un documento muy light, muy, si se quiere, un poco para salir del paso, porque claro, no se habló de libre comercio, no se habló de integración comercial, se habló de la búsqueda inteligente de acuerdos que están más en línea con las políticas de Trump y Putin que con las políticas de China, por ejemplo, que piensan más en abrir el mercado. Y para nosotros, para un país como Argentina, es muy importante que el mercado se abra, porque si el mercado no se abre, no hay a quien venderle. Y que el mundo esté en una temporada proteccionista no es una buena noticia para Argentina, y el documento final me parece que dejó más sabor a proteccionismo que a libre cambio, y en ese sentido Argentina no sale muy beneficiado de ese juego, ¿no? Y ahora el tema de la oportunidad de poder insertar nuestra producción también se ve limitada. Y sí, porque en la medida que Europa siga con los controles que tiene, Estados Unidos siga apretando su economía, va a ser muy complejo que Argentina se integre de mejor manera. Y va a ser siempre una dificultad, porque ya no están solamente las cuestiones de precios, sino también estas otras barreras pararancelarias, estas cuestiones que tienen que ver con requisitos o estándares que hay que cumplir para poder venderle al mercado X determinado, americano, europeo o el que fuere. Pero bueno, el mundo está en este momento en esa dirección, por lo menos por ahora, porque hay líderes políticos que piensan eso, particularmente Trump, que obligan al resto de los países a jugar un poco el mismo juego, porque claramente cuando tenés un país de semejante dimensión que intenta cerrar su economía, o por lo menos no la abre tanto como antes,
el resto de los países tienden a imitar, y esa no necesariamente es una buena noticia para Argentina, pero creo que el saldo ha sido positivo. China viene en la otra dirección, China viene abriendo el juego, no es de esos aliados que ningún país del mundo quiera tener necesariamente por las cuestiones estrictamente políticas, pero sí claramente un socio comercial interesante, de mucho volumen, que siempre te puede dar un espaldarazo muy fuerte, como le está pasando a casi todo Asia, ¿no? ¿Quiénes son los detractores del G20? ¿Quiénes son los grupos duros opositores? Bueno, los países que están un poco fuera del sistema, ¿no? Lamentablemente el mundo tiene todavía algunos ejemplos políticos y económicos bastante deplorables. En América Latina, Cuba, Venezuela, en menor medida Bolivia y Nicaragua. Y en el resto del mundo, bueno, básicamente el formato de muchos de los países del Medio Oriente, pero particularmente Irán, que son un poco el eje de los países que están por fuera de este sistema de los países más importantes del mundo, más productivos del mundo, porque han elegido otro modelo de gestionar la política, otro modelo de gestionar la economía, y también de alguna manera porque son los adversarios naturales del mundo desarrollado, porque no han querido integrarse de ninguna forma, sí. Y porque básicamente se trata de sistemas autocráticos, ¿no? Sistemas donde se gobierna con mano dura y donde las libertades políticas en general no están respetadas, y eso los hace estar afuera de la mesa de negociaciones y siempre lidiando con estas cuestiones. Bueno, Corea del Norte y algunos otros más. Yo recuerdo que en otros países donde se hizo la cumbre del G20, si mal no recuerdo, en Alemania y en Francia puede ser, tuvieron manifestaciones muy fuertes de la gente con inclusive desmanes que afortunadamente nosotros no los vivimos acá. En Europa esto es muy habitual, porque básicamente hay muchos movimientos en Europa vinculados a temas específicos, donde el tema del G20 hiere sensibilidades. Por ejemplo, el tema ambiental, que fue un tema que en Argentina tampoco hubo acuerdo, porque Estados Unidos sigue renegando el acuerdo de Tokio, que es el acuerdo bajo el cual la mayoría de los países del mundo intenta limitar la producción industrial que daña al medio ambiente. La emanación de gases tóxicos. Estados Unidos no adhiere a ese acuerdo, tiene sus convicciones en esto, y ese suele ser un tema que en Europa genera mucho movimiento, es muy sensible, mucha movilización, porque básicamente se tratan de países desarrollados que no tienen los problemas de pobreza que tienen países como los nuestros, y por lo tanto allí la prioridad es, digamos, un poco la calidad de vida, cuando en países como los nuestros la prioridad es salir de la pobreza. Entonces claramente los estándares son distintos. Un ciudadano medio europeo que tiene una renta per cápita muy elevada claramente está discutiendo otra agenda distinta a la nuestra, a la de Asia o a la de África, digamos, donde discutimos que tenemos 30% de pobres y que hay gente que no tiene para comer, sí, o que no puede satisfacer necesidades básicas. Sí, ellos no lo pueden concebir siquiera. Claro, no. En Europa la agenda es otra. Entonces la agenda ambiental, por ejemplo, es fuerte, y los movimientos verdes en Europa tienen mucha potencia, son básicamente muy movimentistas, hacen mucho activismo, y el modelo de la protesta es un modelo absolutamente habitual. Inclusive ahora en Francia tenés movimientos por otro tipo de temas, porque son países que en general tienen ese nivel de movilización. Pese a esos desmanes, en general suelen ser bastante civilizados también esas manifestaciones, porque claro, hay reglas mucho más duras que en países como los nuestros, ¿no? Ahora, ¿qué nos deja también de positivo? Porque por lo que pudimos ver por los medios y las redes, los presidentes o los principales mandatarios hablaban acerca de Argentina tiene nuestro apoyo. Hay una señal geopolítica. A ver, la decisión de hacerlo en Argentina, que es previa obviamente al evento, es una decisión geopolítica. Es decir, vamos a ese país porque ese país simboliza de alguna manera la bisagra entre el socialismo del siglo XXI y la nueva manera de hacer las cosas más civilizadamente, más normalmente. Bueno, claramente el modelo argentino no es un modelo exitoso, pero sí hay un contraste muy fuerte con lo que estaba antes, y en ese sentido Argentina mostró ser un poco el formato para salir en un sistema democrático de un sistema un poco más perverso como el que teníamos. No hay, digamos, en el resto del continente modelo de ese tipo, porque Chile recuperó el poder Piñera, pero el socialismo de Chile es un socialismo mucho más civilizado. Brasil estaba en pleno proceso político, así que no era una opción. Uruguay es un país muy pequeño. Argentina era un poco el símbolo
de esa salida. De lo que se viene, digamos. Y de alguna manera una tendencia en América Latina del final de un ciclo de dirigentes políticos con un sesgo determinado, ¿no? La muerte de Chávez, el apresamiento de Lula y Dilma, las complicaciones judiciales de Dilma, el final de su mandato. Bueno, claramente hay como movimientos políticos en América Latina, y me parece que la idea del G20 fue mostrar un símbolo de que el mundo desarrollado aprueba este rumbo, aún seguramente con críticas, pero diciendo, bueno, por acá va la democracia en el mundo, y era una forma de hacer esa manifestación de un modo mucho más claro, digamos, e inconfundible que alguna declaración aislada de un líder. Bueno, el hecho de que Macri se haya reunido con todos ellos, pero bilateralmente con los más importantes, ha sido también un símbolo de que el mundo por lo menos nos ve, te registra, ¿sí? Te registra. Y eso es un dato, digamos, para los mercados es un dato positivo, porque este tipo de líderes no se juntan con los líderes de cualquier país en una reunión mano a mano, y esto ocurrió en Argentina, así que también nos abre una puerta de cara al futuro. Insisto, no es mágico, esto no lo vamos a ver en el cortísimo plazo, pero en la medida que la Argentina haga los deberes de la manera correcta, el mundo te está diciendo, por acá hay un recorrido, acércate, te esperamos, ¿no? Ahora, Alberto, ¿quién gesta esta idea? El mundo desarrollado discute siempre la geopolítica. Entonces el G20 ya existe hace mucho tiempo, sí. Siempre están viendo dónde va a ser la próxima cumbre. En ese sentido tratan de ser equilibrados, ¿no? Cuando lo hacen en América, cuando lo hacen en Europa, cuando lo hacen en Asia, van rotando, valga la paradoja, parecido a los mundiales de fútbol, digamos, ¿no? No se puede hacer 2 G20 en el mismo continente, o sea, van buscando nuevos destinos. Y tiene mucho que ver con la agenda política del momento. O sea, perfecto. Cuando se elige el país, se elige en función de mandar una señal inequívoca a los mercados a veces, al mundo político en otras oportunidades, para reforzar esta cuestión. Cuando fue en Alemania, por ejemplo, claramente tuvo que ver con mandar una señal a Europa de que los movimientos más radicales, digamos, más extremistas, estaban haciendo ruido y decían, bueno, venimos a pisar acá, donde nosotros no vamos a dar lugar a este tipo de ahí fue donde fue Hamburgo, muy, digamos, ¿no? Antes fue en Copenhague, pero siempre fueron buscando destinos que significaran algo, digamos, ¿no? Y me parece que en ese sentido Argentina no es casualidad. No era casualidad. O sea, no es que tiraron una moneda y sortearon a ver dónde hacían y le tocó a Argentina, sino que se decide con una mirada, digamos, más geopolítica, de balance, y demostrar, en mi opinión, el G20 es una especie de reemplazo de Naciones Unidas. Y Naciones Unidas fracasó estrepitosamente como modelo de pacificador mundial. Uh-huh. Y este modelo del G20, protocolar, en algún caso hasta superficial, permite que una vez por año se reúnan los líderes del mundo y estén, entre comillas, protocolarmente obligados a participar y por lo tanto sentarse a la misma mesa. Es decir, para que el líder pero la chino... agenda de reuniones... Sí, pero el líder chino se tiene que sentar con el líder americano. Si no estuviera el G20, tal vez esa reunión no se haría. Convivir y compartir un espacio físico una vez al año, en forma casi obligada, es una manera de mantener al mundo en paz. Bien. Porque Naciones Unidas no tiene ese mecanismo. La Asamblea General de Naciones Unidas, que se hace obviamente todos los años, tiene otro formato, están todos los países países valen uno. Y el G20 tiene otra implicancia, donde claramente los pesos relativos de cada nación poderosa tienen importancia y no da lo mismo. Por ejemplo, Trump claramente no vino a la Argentina muy entusiasmado. Digamos que él es una persona muy adusta, claro, no demuestra mucho sus emociones. Pero no puede faltar al G20. O sea, el nivel de desprecio que significaría no venir a una reunión del G20 sería una señal muy para la política internacional muy negativa. Puede no ir a una reunión con un par de él y no visitar China, y puede no visitar Rusia, y puede no visitar Francia, pero la reunión del G20 tiene que ir. Entonces me parece que lo que intentó hacer el G20 es ese espacio donde nos tenemos que encontrar una vez por año en algún lugar del planeta. Son como la familia. Sacarnos la foto, ¿sí? Y aunque no nos podamos ni ver, como la familia. Hay que sacarse la foto. De hecho, hubo algunos gestos en la famosa foto
que mostraron, digamos, tanto afectos como disgustos, ¿no? Yo te pido un favor, vamos a establecer una pausa y te pido ese análisis porque Dale. esa era mi próxima pregunta. Dale. ¿Cuál es el papel, cómo ha quedado protocolarmente la Argentina y cuál es el papel que jugó Macri? ¿Sí? Dentro de un Dale. ratito vamos a la pausa y volvemos enseguida. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. Recién con el periodista Alberto Medina Méndez, si usted recién está encendiendo el televisor, le cuento que estamos analizando lo que nos ha dejado la famosa reunión, el famoso G20, y hablábamos de la foto protocolar, la de la familia. ¿Qué lectura se puede hacer? La que hay que sacar. La que hay que sacar sí o sí. Bueno, la primera lectura claramente es que la mayoría de los líderes del mundo cumplieron con su rol, ¿no? Había que estar paradito, sacarse la foto y hacer lo que había que hacer. Sí. Trump claramente no estaba cómodo, ¿sí? Me dio la sensación por un momento que ni el líder árabe ni tampoco Putin estaban precisamente en una posición muy cómoda. Los otros son más discretos y están acostumbrados a este tipo de ceremonias, con lo cual su estilo les permite zafar rápidamente. Pero las caras no necesariamente significan lo que los países piensan, ¿no? Yo creo que Trump está incómodo en ese tipo de encuentros porque la sensación que debe tener seguramente es que está reunido con un grupo de gente que no está a la altura de su rango y está compartiendo con otros personajes de menor monta, al menos es lo que manifiesta su cara. Ahora, eso no significa, y además por su estilo negociador, no nos olvidemos que Trump ha conformado una especie de gran farsa donde él se pone duro para negociar pero termina negociando. Es decir, el modelo, hay que leer un poco el libro de él sobre negociación para darse cuenta cómo razona, ¿no? Él claramente lo que hace es amagar, ¿sí?, muy fuerte para sentarse a una mesa y negociar condiciones mejores que las que tiene. Pero nunca termina de romper. Es decir, no deja de ser parte de un acting montado para generar un poco este rechazo y esta lejanía para que después cuando sus negociadores se sienten a conversar gane unos centímetros o unos metros respecto a donde estaba. Es lo que ha hecho con México, es lo que ha hecho con Europa, lo ha hecho con Canadá, lo hace ahora con China. Sus declaraciones con respecto a Francia no fueron muy apropiadas. No, pero volvemos a lo mismo. Me parece que provoca, pero nunca rompe. Es decir, termina siendo una provocación que después hay que salir a aclarar. Obviamente que es un hombre temperamental, un poco espasmódico. Muchos recordarán aquel famoso Twitter amenazándolo al líder coreano. Y los dos se contestaban por Twitter, digamos, una cosa que podía pasar cualquier cosa, ¿no? Sí. Pero finalmente se juntaron, digo, ¿no? O sea, después de tanto amague y tanta cuestión así de bardo, como diríamos en Argentina, finalmente se juntan y dan un paso que probablemente haya sido el más significativo paso en términos de paz en el mundo, digamos, ¿no? Porque el foco de conflicto más peligroso, si se quiere, con dos dueños de armas nucleares en dos lugares distintos del mundo. Que se contesta por Twitter. Claro, que se contesta por Twitter. Sí. Pero finalmente ninguno de los dos permite que la sangre llegue al río, digo, ¿no? O sea, finalmente uno se da cuenta que es una especie de gran parodia, donde en realidad es un juego de amenazas, pero Trump me parece que tiene esa personalidad y la mayoría de las promesas que hizo, la inmensa mayoría de las promesas que hizo, solamente marcaron una agenda, pero no tuvieron ningún impacto, ¿sí? O sea, no tenemos el muro, el cierre de las políticas migratorias es una cosa muy lavada,
la famosa caída del Obamacare, que el sistema de salud americano tampoco sucedió. Es decir, todo fue ganando terreno, sí, en esa dirección, pero nada muy concreto. Básicamente pues se trata de un país con balances republicanos muy fuertes, ¿no? O sea, no es tan fácil en Estados Unidos tomar decisiones unilaterales. Unilaterales, no es tan sencillo. O sea, hay que tener muchas cosas arregladas, el Congreso, la justicia, las agencias de seguridad nacional, o sea, hay todo un sistema de equilibrio que permite que hasta un personaje de estas características no tenga tanto poder como parece, ¿no? Ahora, Alberto, la referente del Fondo Monetario Internacional, en la foto final, hasta ella estaba poniendo orden quién iba dónde. Sí, también fue ese es un buen punto, ¿no? También fue un respaldo, me parece, al Fondo Monetario, porque el mundo, digamos, sabe que el Fondo Monetario Internacional está desprestigiado, las políticas que llevaban adelante en los 80 y en los 90 no fueron satisfactorias, ni siquiera para el mundo desarrollado. Y entonces, claramente ese modelo necesitan revitalizarlo, y me parece que también fue un gesto muy fuerte de los líderes del mundo decir, está el fondo acá, y el fondo va a ser nuestra herramienta para conseguir todos estos objetivos que nos propusimos, ¿no? En este intento de nuevo fondo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De que el Fondo Monetario sea una cosa diferente a la que conocimos en el pasado. Yo no soy muy optimista respecto de eso, porque no deja de ser el fondo un sistema en el que te permite utilizar fondos de los países desarrollados en países subdesarrollados. Y la verdad que las experiencias no fueron exitosas ni para los países subdesarrollados ni para los países desarrollados, que son los que financian. Porque al fin y al cabo el Fondo Monetario no hace ni más ni menos que sacarle dinero a los contribuyentes de los países más desarrollados para repartirlo en países subdesarrollados que después están liderados por personajes o corruptos o dispendiadores que tampoco consiguen objetivos. Entonces, ¿cómo tirar la plata un poco a la basura, ¿no? Pues generan grandes deudas que son imposibles. Que tampoco son pagables, y entonces no es rentable ni financieramente, ni políticamente, tampoco lo es para los países que teóricamente reciben la ayuda. O sea, no ha sido un buen experimento ni el del Banco Mundial ni el del Fondo. Entonces también fue un gesto, me parece, muy potente que aparezca digamos, la persona más importante de esa institución junto a los líderes del mundo desarrollado, digamos, una foto novedosa. Ahora, ¿cómo ha sido el papel protocolar? ¿Cómo se desempeñó nuestro presidente? Argentina hizo lo que tenía que hacer, combinó esa formalidad con la informalidad que ya viene en el mundo, o sea, no es un tema de Argentina nomás. Esta famosa cuestión del uso de la corbata y ese tipo de cosas es una corriente mundial. Y en ese sentido el presidente Macri no desentonó, digamos, ¿no? Como no desentonó la gala, por ejemplo, ¿no? Que estuvo a la altura de las circunstancias de lo que... Y donde nuestro chamamé estuvo presente. Claro, tuvimos nuestro acto de presencia. A mí lo único que me hizo un poco de ruido de todo ese fenómeno fue que los argentinos somos en ese un poco extremistas, ¿no? Nos vamos de una punta a la otra. Entonces, de que todo es un desastre a que con la gala pasamos a ser el eje del planeta, y bueno, ninguna de las dos cosas son ciertas, ¿sí? Y esa emotividad nos juega a veces una traición, ¿no? Creemos que porque hicimos una gala fabulosa ya el país despega, ¿sí? Sí. No, fue una gala muy buena, muy interesante, emotiva para mucha gente, pero bueno, hasta ahí, ¿sí? No deja de ser pero peor hubiese sido un papelón. Sin duda, por eso digo, la mayoría de los argentinos están esperando la otra, ¿no? La hecatombe de seguridad, de que todo sea un desastre. Bueno, tampoco pasó eso, ¿sí? Bien. Y por supuesto que a nosotros nos llena de orgullo, porque claramente nos sentimos muy representados por lo que vimos, y además fue una demostración de civilización, digo, ¿no? En un país que tiene bastante incivilizado, tener un ámbito donde pudimos hacer una cosa civilizada no deja de ser un dato de color importante, porque demuestra también que cuando Argentina quiere, puede hacer cosas interesantes, ¿sí? Claro, pero ahí se invirtió mucho esfuerzo, hubo mucho mérito, hubo dinero, y salió una cosa maravillosa. Bueno, si le pusiéramos el mismo empeño al resto de las cosas, probablemente saldrían igual, digo, ¿no? Pero Argentina hizo el papel que tenía que hacer, muy digno, muy bien, no desentonamos para nada, no aparecimos como un país de quinta, digamos. Y Argentina tenía particularidades para demostrar que permitían un poco sorprender, en el buen sentido de la palabra, a la mayoría de los líderes, que probablemente hayan venido al fin del mundo a encontrarse con un país de otras características, además con toda la descripción que se puede hacer en términos económicos, de inseguridad. O sea, era un país, para ponerle tema, recordás las declaraciones de la primera ministra británica, digamos,
preocupada con su viaje a Argentina por las cosas que podían pasar, y que lo hizo público en un documento oficial. Entonces me parece que en ese sentido aprobamos el examen, ¿no? O sea, se pensaban encontrar probablemente algunos de ellos con un lugar muy hostil, y eso finalmente no pasó. Tal vez porque el operativo de seguridad fue exitoso, tanto el nuestro, y hay que decirlo, como el extranjero, porque en la mayoría de estas reuniones quienes controlan el protocolo de seguridad no son necesariamente los locales, ¿no? O sea, hay una especie de combinación entre las agencias de seguridad internacionales que vienen mucho tiempo antes, que bloquean hoteles, bloquean cuadras, montan su propio operativo de seguridad, al que se adiciona el operativo local, digamos, que hacen un poco de alianza para evitar ese tipo de disturbios que traigan dolores de cabeza o que pongan en riesgo la integridad física del evento y de los líderes, por supuesto, que, claro está, hubiera sido un papelón tener un incidente de esta naturaleza en Argentina, ¿no? Ahora, Alberto, Macri va a ser recordado precisamente por poder mostrar a Argentina de manera internacional de otra manera. No tengo duda. Me parece que ese va a ser uno de sus hitos a lo largo de su gestión, continúe o no, digamos, ¿no? O sea, es la primera vez en la historia de Argentina que se da un evento de estas características, de este tamaño y de esta importancia de geopolítica mundial. Eso sin duda, digamos. Y creo que el logro, claramente que es del país, pero por supuesto que el presidente Macri tuvo mucho que ver, porque claramente este análisis político que hacíamos hoy no hubieran venido en otras circunstancias política argentina. Es decir, si con no otros hubiese, mandatarios no hubiese con otro mandatario, por lo menos en el cortísimo plazo no hubiera sucedido. Creo que han venido a mostrar una señal de respaldo, que es un respaldo institucional, por eso que la gente no tiene que confundirse. Los líderes del mundo no son empresarios, ni tienen dinero, más que el dinero público para ayudar en un empréstito o en alguna cosa puntual, pero no son ellos los que invierten son los empresarios de cada uno de los países. Y por supuesto que el líder de un país importante esté aquí le abre los diarios y los periódicos y las revistas y la televisión y los canales y las radios a todos los empresarios que viven en un país determinado para llamar la atención. Pero claro, después hay que mirar los números finos y hay que ver si esos inversionistas, más allá de la cuestión romántica, después dicen, me interesa ir a invertir acá. Y han quedado algunos focos específicos de esto, ¿no? O sea, ¿turismo? Turismo, sin duda. La cuestión energética también. O sea, me parece que ahí hay, obviamente, la cuestión alimentaria. Pero hay como señales ahí muy claras de nichos donde se puede hacer la diferencia. Pero claro, hay que darle todavía al país otras reglas de juego para que las famosas inversiones que tanto anhelamos vengan en masa, ¿no? Y la baja de los impuestos es una necesidad. Sin duda, la baja de los impuestos, la baja de las regulaciones, la legislación laboral, las cuestiones que tienen que ver con el marco jurídico en general de inseguridad que Argentina ofrece, el cambio de reglas de juego permanente, la inflación. O sea, son elementos. La falta de salud de la moneda argentina es un dato que juega en contra, y que claramente a cualquier inversor asusta. Ojo, invierten en países de mayor riesgo que el nuestro, pero invierten en países de mayor riesgo que el nuestro para ir a buscar cosas muy específicas, muy puntuales, que forman parte de la riqueza de esas naciones, o aprovechar un nicho de mercado muy, muy puntual por un tiempo determinado y después irse. Digamos que no son las inversiones que me parece que los argentinos queremos, ¿no? Queremos que vengan a invertir para quedarse, y no porque estén obligados, sino porque sea realmente un gran negocio hacerlo y producir aquí, como ha pasado en la mayoría de los países que se desarrollaron, ¿no? Gracias, Alberto, como siempre. A vos un por tu placer. tiempo. Yo creo que nosotros estamos cerrando ya el programa. Un placer acompañarlos como siempre. Hoy la mirada y el análisis de Alberto Medina Méndez sobre lo que nos dijo este G20. Gracias por su compañía, por su atención. Volvemos mañana, Dios mediante, como siempre, a las 22, aquí por Telenor. Hasta entonces y buenas noches.